Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En las Escrituras, vemos que Dios, a través de una serie de medios y maneras distintas, nos envía su revelación. En la historia de Israel, una de las mayores oportunidades para que Israel recibiera la revelación de Dios ocurrió en el monte Sinaí. Pero, desafortunadamente, el pueblo no estaba preparado para la revelación de Dios. Verán, cuando regresamos al capítulo 19 de Éxodo, vemos que Dios instruyó a Moisés para que le ordenara al pueblo que en 3 días estuvieran listos, que lavaran sus ropas, que se prepararan y que no estuvieran con sus mujeres, que hubiera una separación, una distinción entre hombres y mujeres con el propósito de adorar a Dios allí, en el monte Sinaí, y recibir la revelación de su palabra. Eso lo vemos en Éxodo, capítulos 19 y 20, donde Dios revela los Aser Hadibrot, los 10 mandamientos. Lo importante de esto es que Él habló y los hijos de Israel lo escucharon. Pero ahora estamos en el capítulo 32 y te invito a sacar tu Biblia y mirar allí, en el libro de Éxodo, capítulo 32. Si tuviéramos que resumir lo que ocurrió inmediatamente después de que los hijos de Israel en el monte Sinaí oyeron los 10 mandamientos, yo lo resumiría como rebeldía. Ellos no se prepararon y, por lo tanto, debido a eso, fácilmente se desviaron del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, y no recibieron la revelación de Dios como Dios había planeado. No cosecharon el resultado de esa revelación de la que hablamos hacia el final de Éxodo 20. No, este fue uno de los puntos más decadentes en toda la historia del pueblo de Israel. Esto que ocurrió en el monte Sinaí. Cuando vemos Éxodo 32, vemos una imagen más clara de lo que ocurrió. Y la razón por la que digo esto es que vamos a ver que en este capítulo Moisés hará algo. Él recibirá las tablas, esas 2 tablas, las cuales llevan escritas los Aser Hadibrot, los 10 mandamientos. Y vamos a ver, tal como en Éxodo 20, que el pueblo no estaba preparado. Así que, ahora en Éxodo 32 observamos un mayor comentario sobre por qué no estaban preparados, cuál era el verdadero problema con Israel en el monte Sinaí. Dicho esto, toma tu Biblia una vez más y veamos este capítulo 32 desde el versículo 1. Leemos: Y el pueblo vio. Bien, el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, pero lo que nos relata este versículo es que el pueblo vio. Tomaron decisiones basados en lo que veían en lugar de oír la revelación de Dios. Recuerden, si nos remontamos al jardín del Edén, allí vimos que Eva miró, percibió. Ella vio ese fruto del cual Dios dijo que no comieran. Ella vio, dice la Escritura, que era bueno para comer
¿Desde qué punto de vista? ¿Bajo la perspectiva de quién? Desde su punto de vista. Aquí en el capítulo 32 de Éxodo, el pueblo de Israel está tomando decisiones basándose en lo que ven o en lo que perciben desde su punto de vista en lugar de oír. Oír está relacionado con la fe y con actuar basándose en las instrucciones que Dios les dio a través de su voz. Ellos no respondieron al oír, sino que respondieron a lo que vieron. Verso 1 de nuevo. El pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte. Hay muchas explicaciones rabínicas para esto, y te aconsejaría que las eches todas a un lado. Solo miremos lo que llamamos el pshat, lo que dice el texto, y eso es la conexión entre ver, que no está basado en la fe, con escuchar, que sí está relacionado con la fe. Ellos vieron la situación desde su punto de vista, basándose en sus expectativas. No deberíamos tener expectativas. Debemos pensar simplemente de acuerdo con la voluntad de Dios. Echa a un lado cualquier expectativa que puedas tener en tu mente, échala a un lado y simplemente escucha lo que Dios te dice. De nuevo, tus expectativas, échalas a un lado. Sus expectativas, recíbelas. Que tu esperanza sea que la palabra de Dios se cumpla. Pero ellos no estaban haciendo eso. Ellos tenían sus propias ideas preconcebidas de cuánto tiempo debía estar Moisés allá arriba y si debía bajar por la mañana o por la tarde, pero todo eso era su especulación, sus expectativas. Leemos aquí. El pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte y el pueblo se reunió alrededor de Aarón. Lo interesante es que dice se reunió en singular. Fíjense que aquí tenemos el término Ha'am, el pueblo, que con frecuencia utiliza un verbo en plural. Pero en este segmento, el verbo usado está en singular, lo cual es gramaticalmente correcto, pero al mismo tiempo declara algo, que el pueblo estaba unido, aunque no precisamente para agradar a Dios. Y este es un fenómeno que ocurre con frecuencia, y me refiero a que la gran mayoría de la gente está unida en lo que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios se manifiesta, solo una minoría, una pequeña minoría, lo reconoce. Solo quienes tienen discernimiento, gracias a la palabra de Dios, a lo que han aprendido en la Escritura. Pero aquí, todos se basaban en su propio entendimiento, en sus propias ideas preconcebidas. Entonces, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, el pueblo se reunió, y eso significa que se acercó a Aarón. Y le dijeron a él, ahora sí aparece el plural, le dijeron a él, levántate y haz para nosotros un Dios. Muy importante, al ver que Moisés se tardaba, según su incorrecta interpretación, que no va de acuerdo al tiempo de Dios, sino que mide al accionar de Dios según su propio criterio, ellos dijeron, Moisés está retrasado. Por lo tanto, venimos ante ti, Aarón, su hermano, y queremos que hagas para nosotros un Dios. Ahora, eso es ridículo. El hombre no puede hacer a Dios. Dios hace al hombre, el hombre no hace a Dios. El hombre puede hacer ídolos, y por eso es que toda deidad que el hombre adore, que no sea el Dios de Israel, no es más que idolatría. Y es tan fácil que la gente se aparte de lo que es correcto. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren tener el control. Ellos han elegido al sumo sacerdote Aarón. Y noten lo que dice aquí, dice Asei Lanu.
haz para nosotros. Eso es lo que se enfatiza, para nosotros, un Dios, de acuerdo a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos. Para que vayan, y aquí está en plural, dice Elohim, que puede entenderse como singular para el Dios de Israel, o si estamos hablando de otros dioses, se entiende en plural. Así que dice, para que estos otros dioses vayan delante de nosotros. Nosotros hacemos los dioses, les decimos qué hacer y luego los seguimos porque están haciendo lo que nosotros queremos. Idolatría pura. Porque a este Moisés, el hombre que nos ha sacado de Egipto, de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Aquí está el problema. Él subió al monte Sinaí, y lo que se observa es que todo el monte está en llamas. Se oyen shofares, hay relámpagos, hay humo. Algo está pasando. Pero a ellos no les interesa lo que está pasando en los cielos. No les interesa lo que Dios está haciendo, porque la primera oportunidad que tuvieron para cumplir su voluntad, sus deseos, sus objetivos, rápidamente la aprovecharon. Y lo hacen de una manera religiosa, pero es obra del enemigo. Eso no está arraigado en nada que pueda considerarse verdadera espiritualidad. Toda religión que no está basada en la Biblia es falsa. No es la verdad. Y debemos tener cuidado porque resulta muy común hoy en día que las personas ataquen el concepto de religión. Pero recuerda algo. La Biblia, por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 1, habla de la religión. ¿Qué es la religión? Visitar a las viudas y a los huérfanos en su tiempo de aflicción. ¿Y por qué haríamos eso? Por nuestra fe en Dios. Dios tiene un lugar especial en su corazón para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y si estamos en una relación de pacto con Él, vamos a mostrar ese mismo compromiso especial, ese amor, esa afinidad, ese deseo de ayudar a otros en sus tiempos de necesidad, especialmente a los más pequeños de nuestros hermanos. Así que la religión es buena siempre que esté basada en la Biblia. No sé por qué la gente siente que hay algo malo en el concepto de religión. La religión bíblica es buena. Se trata de expresar el amor de Dios, el amor que tenemos por Él, el amor que Él nos dio y que canalizamos a otros en su nombre. Tal como el Mesías lo enseñó, lo que hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Debemos ministrar y ayudar a los que están en necesidad. ¿Por qué? Porque amo a Dios, pero de eso no se trata la idolatría. Por eso le dijeron a Aarón, levántate. Es una demanda, una exigencia, donde lo terrenal es lo prominente. Y dice, haz para nosotros dioses que caminen con nosotros o que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés básicamente no sabemos lo que le pasó. El que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Verso 2. Y Aarón les dijo. Bien, fíjense en esto. Lo primero que Aarón dice es parcú. Eso es básicamente quítense, remuévanse, sáquense. Tiene que ver con desmontar o quitar. Quítense los aretes de oro que están en sus orejas, en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganlos a mí. Bien, vemos un principio muy importante. La idolatría, el enfoque de la idolatría, es el dinero. El oro aquí era como la moneda del país. Tenía un valor financiero tal como lo sigue teniendo hoy en día. Aarón está actuando aquí como un falso maestro. Estoy consciente de que en el judaísmo ortodoxo no culpan a Aarón en lo absoluto.
¿A quién culpan? El judaísmo ortodoxo solo culpa en este asunto a la multitud mixta, a aquellos que no eran descendientes físicos de Jacob. Ellos los acusan de haber sido los causantes de esta situación. Pero cuando miramos el texto no vemos eso. Dice el pueblo. ¿Qué pueblo? Todo el pueblo. Ellos se congregaron en unidad con el fin de entregarse a la idolatría. Esto sienta la base para su salida al desierto. Israel continuamente era seducido a la idolatría y se apartaba de Dios. Lo que quiero que veas es que siempre dentro de la idolatría, en su mismo núcleo, está el dinero. Por eso estos individuos que salen por la televisión o por la radio o en la internet, siempre salen con algo y siempre me sorprenden. ¿Saben? A veces enciendes la televisión y te los encuentras y de verdad me sorprende cómo siempre tienen un mensaje de prosperidad. Ellos te ofrecen todo lo que puedas imaginar como una triquiñuela para que les hagas donativos. En tiempos de coronavirus, siembra una semilla para que tengas salud. Si está ocurriendo tal cosa en el mundo, siembra una semilla para que se solucione. Tienen un remedio para todo. Y es lo mismo que vemos aquí. Lo primero que sale de la boca de Aarón es: quítense los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y tráiganlos a mí. Y de inmediato, como estaban obteniendo lo que querían, se dispusieron a dar. Aquí está el problema. ¿Estás dispuesto a dar para lo que Dios quiere? ¿O solo estás dispuesto a dar para lo que tú quieres? Cuando das por lo que tú quieres, incluso si estás dando en el nombre de Dios, pero si el objetivo y la motivación es recibir lo que tú quieres, eso es idolatría. Y muchísimas personas usarán el nombre de Jesús, usarán la Biblia y muchos versículos, buscando desviarte de la verdad y llevarte a la idolatría. Si no tenemos cuidado, verás, Satanás, él buscará que la escritura se pervierta. Él buscará que se use el nombre de Yeshua con el fin de engañarte para lograr que hagas lo que él quiere. Y todo el tiempo, él te engaña haciéndote pensar que haces lo correcto para obtener lo que tú quieres, pero no es así. Así que el pueblo removió, todos se quitaron sus aretes de oro que estaban en sus orejas y los trajeron a Aarón. Obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo lo que ellos querían. Así es la naturaleza humana. Pagamos por lo que queremos. La pregunta es, ¿haremos un sacrificio? ¿Daremos de nosotros mismos y de nuestros recursos para la voluntad de Dios? Esa es la diferencia. La gente será extremadamente generosa si es para recibir lo que quieren. Pero si se trata simplemente de lo que Dios dice, muchas veces la gente se aleja. Los verdaderos creyentes estarán mucho más interesados en la voluntad de Dios. Versículo 4. Y él tomó esto de sus manos e hizo algo. Lo formó con un Jeret. Bien, estoy consciente de lo que dicen los comentaristas rabínicos sobre cómo traducen esto. También entiendo lo que está escrito en Isaías, capítulo 3, versículo 22. Las palabras que se usan allí y cómo las traducen. Pero en vez de entrar en una gran discusión sobre esto, comprendamos algo de lo que dice básicamente. Y es la misma palabra que se usa para formar algo en el libro de Génesis, cuando Dios formó varias cosas. Aquí leemos que Aarón lo formó a este Dios. Hablaremos de qué es en un momento. Con un Jeret. Esta es una herramienta como un cincel. Algo que te ayuda a esculpir un material. Y este es el molde que se hizo para el becerro de oro. Noten lo que dice. Y lo hizo un becerro de oro o un becerro de fundición hecho de oro. Entonces hizo un molde y él creó este becerro. Y dijo,
estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Imaginen eso. Fue el Señor, Yud-Hei, Vav-Hei, a través de Moisés, el primer redentor, quien sacó al pueblo de Egipto. El pueblo vio lo que pasó en el monte Sinaí. Ellos estuvieron allí presenciando el poder de Dios. Pero, ¿saben qué resulta a menudo tan poderoso para vencernos? Los deseos de nuestra carne. Ellos estuvieron dispuestos a olvidar, ignorar y negar el éxodo, su salida de Egipto. Esas plagas que ocurrieron en Egipto, especialmente la última, la muerte de los primogénitos, que provocó un gran clamor en toda la tierra de Egipto. Ellos sabían que solo aquellos que habían guardado la Pascua, esa fiesta del Señor, fueron sacados. Ellos presenciaron todo eso y vieron la victoria en Yam Suf, el Mar Rojo. Todo esto que Dios hizo para traerlos al monte Sinaí. Pero apenas tuvieron la oportunidad, al primer chance que tuvieron de rebelarse, lo hicieron de inmediato, negando la verdad que habían experimentado. Una vez más, leemos: y lo hizo un becerro de fundición. Y dijeron: estos son tus dioses, oh Israel. Noten que todos lo dijeron, no solo Aarón, sino el pueblo. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Vaya mentira! ¿Y por qué es tan importante? Porque todo lo que no sea de Dios es una mentira. Aarón vio esto y construyó un altar delante de él. Y Aarón los llamó y dijo: una fiesta para el Señor mañana. Aquí tenemos algo que es muy significativo. Él dice: Hag le Adonai. Él usa el nombre sagrado de Dios. ¿Para qué? Para esta idolatría. Y esto nos enseña algo. A menudo, un falso maestro usará el nombre correcto, doctrinas basadas en la verdad, con el fin de engañar a la gente. El verdadero Señor no tenía nada que ver con ese becerro de oro fundido. Él no tenía nada que ver con el Señor. Pero Él los está probando y dice: ¿saben? Se supone que hagamos una fiesta, así que hagamos una fiesta para el Señor, pero llamaremos a este becerro, a este ídolo, lo llamaremos el Señor. Versículo 6. Noten lo que dice. Y se levantaron muy temprano al día siguiente. Estaban muy comprometidos con los propósitos de la idolatría. ¿Por qué? Los propósitos de la idolatría son los propósitos del pueblo. Y si el pueblo creía que recibía lo que quería, haría todo tipo de sacrificios. Así que el pueblo se levantó de madrugada al día siguiente e hicieron ofrendas, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber. Y luego miren al final del versículo 6, Vayakumu letzahek. Bien, la mayoría de las Biblias enfatiza esto que dice aquí. Y lo que dice aquí es que se levantaron para jugar. Cuando miras esto, vemos que no había separación entre hombres y mujeres. Comenzaron a comportarse en idolatría, que a menudo está vinculada con la inmoralidad sexual. Y eso fue lo que ocurrió. Imaginen esto. Dios sacó al pueblo de Egipto, perdonó sus pecados. Ellos habían caído en gran impureza en Egipto, pero, sin embargo, debido a quién es Él, el Señor Dios de Israel, los sacó de esa tierra, los sostuvo sobrenaturalmente, les dio la victoria y los llevó a este gran lugar donde quería transformarlos. Y vemos que desobedecieron a Dios 2 veces.
Cuando Moisés les dijo, allá en Éxodo 20, el Señor no viene a matarlos, sino que viene para darles una nueva experiencia, una donde conocerán su voluntad y ya no podrán pecar. ¿Qué hizo el pueblo? Se mantuvieron a distancia, lo rechazaron. Y ahora vemos algo que es fundamental para eso, y me refiero a que les dijo en Éxodo 19, prepárense, no se acerquen a las mujeres. ¿Pero qué vemos aquí? Están jugando hombres y mujeres entre ellos. No hubo tal separación. Entonces, se levantaron y comenzaron a jugar. Versículo 7. Y el Señor habló a Moisés, le dijo, baja, porque corrompido está tu pueblo, o porque tu pueblo se ha corrompido, al que has sacado de la tierra de Egipto. Es decir, tú eres su líder, tú eres aquel a quien se supone que deben seguir para servirme. Versículo 8. Se han desviado rápidamente del camino. Una palabra muy importante, derech, el camino. Se han desviado rápidamente del camino que les he mandado, y han hecho para sí mismos un becerro de fundición, y se han inclinado ante él, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Noten cuán grande fue ese evento, el éxodo de Egipto. Se recuerda una y otra vez en la Escritura. Pero el problema es que han dejado de lado al Redentor. Se han apartado rápidamente del camino correcto con el fin de hacerse un Dios en forma de becerro de oro fundido. Ahora, ¿qué requiere un becerro de oro? No puede hablar, no puede moverse, no puede impartir revelación. Eso es exactamente lo que ellos querían, porque ellos querían ir a donde ellos querían ir. Querían hacer lo que ellos querían hacer, y querían oír lo que ellos querían oír. Nada que ver con la verdadera revelación espiritual. Y cuando le das a la gente, y esta gente había sido redimida, por supuesto en el sentido físico. Esto brinda un principio espiritual, pero se trató de una redención física. Ellos fueron sacados de Egipto, fueron sacados de la esclavitud, de una esclavitud física que manifestaba su pecaminosidad. Pero Dios no los redimió de su naturaleza pecaminosa. Bien, Él estaba dispuesto a hacerlo en el monte Sinaí, pero ellos lo rechazaron en Éxodo 20 y lo rechazaron en el 19 al no prepararse adecuadamente. Ahora vemos el resultado de eso, aquí, en este capítulo. Entonces dice, miren una vez más, estos son los que dicen, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 9. Y el Señor le dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y eso significa que Él los está evaluando. Él los ha discernido. De nuevo, he visto a este pueblo, y he aquí am kashei orf hu. Es decir, este es un pueblo de dura cerviz. Y dura cerviz, o kashei orf, este término se refiere a su incapacidad o falta de disposición para inclinarse. Es un término que habla de una total indisposición para humillarse y someterse. Esa era su tendencia. ¿Y sabes qué? Esa también es la tendencia de la humanidad hoy. Dios dice, he visto a este pueblo, he aquí, un pueblo de dura cerviz, es Él. Y ahora, déjame, esto significa, permíteme. Y no es que Dios esté pidiendo permiso, sino que Dios le está dando un mandamiento a Moisés. Hazte a un lado, aléjate, apártate de mí. ¿Por qué? Porque
mi ira se ha encendido contra ellos, y los devoraré, y haré de ti un Goy Gadol, una gran nación. El término Goy Gadol, gran nación, es una cita, una frase de Génesis 12. Y como muchos sabrán, Génesis 12 es el relato del pacto abrahámico. Así que ahora, esta promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora será modificada, aparentemente, para designar a Moisés como el nuevo patriarca. Y noten lo tentador que esto suena. Ya no diríamos Abraham Avinu, sino que diríamos Moshe Avinu. No Moshe Rebenu, Moisés nuestro maestro, sino Moisés nuestro padre. Eso es lo que Dios le está ofreciendo a Moisés. Pero vean el verso 11. Debo insistir en que las palabras bíblicas son importantes, y debemos ser muy cuidadosos y prestar atención, porque dice, Vaihau Moshe et penei Hashem Elohav. La pregunta es, pues la mayoría de las Biblias dicen, y Moisés rogó delante del Señor su Dios. ¿Es esto lo que significa esta palabra? Bueno, ¿sabías que esta palabra en su definición más común, en su uso más frecuente, está relacionada con la palabra jolei, que significa enfermo? Es un término cuando Moisés escuchó, y aquí Dios realmente está probando a Moisés, haciendo crecer a Moisés, no tentando a Moisés para que peque, sino enseñándonos a nosotros algo, al darle a Moisés una oportunidad para demostrar la verdad que hay dentro de él. Moisés lo entendió. Él era humilde, y Dios lo sabía. Y en segundo lugar, Moisés estaba comprometido con el propósito de Dios, y esas dos cosas van de la mano. La humildad se manifiesta por medio de tu compromiso con las cosas de Dios. Ahora, si lo traducimos de una manera muy literal a su uso más común, diría, Moisés se enfermó delante del Señor, en la presencia del Señor su Dios. Ahora, se enfermó en el sentido de que no le gustó esa sugerencia. ¿Y por qué no le agradó? Bueno, porque Él es fiel a Dios. Él está de acuerdo con Dios. Él dice, ¿por qué, oh Señor, se encenderá tu ira contra tu pueblo? Noten que dice tu pueblo, al cual tú sacaste de la tierra de Egipto. Dios le dice, Moisés, tú lo hiciste. Pero Moisés reconoció que no fue él, sino Dios, con gran poder y con brazo fuerte o mano fuerte. Entonces, ¿quién lo ha hecho? Dios, tú lo has hecho. ¿Y por qué lo has hecho? Mira el verso 12. Lo que conecta esto es la palabra lama. Lama significa ¿por qué? ¿Por qué dirán los egipcios al hablar que lo malo o con maldad fueron sacados ellos para morir o para que los mates en las montañas y para consumirlos de la faz de la tierra? Más bien, dice, vuélvete de tu ira, de tu ardiente ira, del fuego de tu ira. Y luego dice algo más. Veji nahem ao harra'a leameja. Lo digo en hebreo porque es importante que entendamos lo que realmente dice aquí. A Moisés, básicamente, Dios le está dando una oportunidad para profesar la verdad. Y lo que Moisés hace es exactamente lo que debe hacer. Ahora, noten lo que dice. ¿Por qué deberían los egipcios ser capaces de decir que fue con un propósito maligno que sacaste a estas personas para matarlos y eliminar a estos malvados de la faz de la tierra? No queremos que el enemigo diga esto. No queremos dar un mal testimonio. Moisés estaba preocupado por el testimonio y por lo que las personas pensarían sobre Dios. Él dice, y no sé cómo lo traduce tu Biblia, pero si realmente eres serio sobre la Escritura,
compararás una multiplicidad de traducciones para este verso. La última parte del verso 12, donde dice, y el Señor, ahora, lo que realmente dice es, fue consolado con respecto a la Ra'á de tu pueblo. Estas dos palabras debemos entenderlas bien, la palabra linajem y la palabra Ra, que aquí aparece en femenino, Ra'á. Ra'á a menudo significa mal. Pero, ¿qué es el mal? Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios destruir a las personas en el desierto. Eso estaba en contra de su voluntad. Y Moisés está reconociendo, Dios, esta no es tu voluntad. ¿Lo merecen ellos? Claro que sí. Pero él dice, en la primera parte, sé consolado. Si tu Biblia dice que él se arrepintió, no es la palabra normal para arrepentimiento, y está mal que se traduzca así. Dios nunca se arrepiente. Cada vez que tu traducción diga eso, realmente esta es la palabra que se usa. Y de lo que habla es de lo siguiente. Habla de Dios siendo consolado. Alguien hace algo que calma a Dios, de modo que se restaura el propósito original para las personas en una situación determinada. Esta es la misma palabra que tenemos en el Nuevo Testamento para la ciudad de Capernaum, Kafar Nahum. Nahum proviene de esta palabra Nehemá o Linajem, en modo infinitivo, para consolar, y se trata de una acción. Esta palabra está muy frecuentemente relacionada con el Mesías y con sus obras. El consuelo es lo que alguien hace con el fin de cambiar la situación, que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, renovando esa situación para que la voluntad de Dios, una vez más, pueda ser manifestada. Eso es lo que Moisés está diciendo. Moisés está diciendo, Dios, encuentra consuelo de alguna manera, de alguna forma, con el fin de que no hagas lo que no querías hacer, destruir a este pueblo, para que no destruyas al pueblo y lo que sí querías hacer, traerlos a la tierra de Israel y usarlos para tu propósito, que eso pueda ser renovado y cumplido. De eso se trata el consuelo. Restaura las cosas al propósito original de Dios. Que Dios destruya al pecador es absolutamente correcto, pero no era su voluntad desde el principio. Dios dice que su deseo es que nadie perezca. Esa no era su voluntad. Él no predestinó a nadie para ser destruido en el lago que arde con fuego y azufre. Él no eligió eso, la gente lo eligió. Es algo malo, pero es lo justo. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá pueda sonar confuso para algunos. Dios actúa con justicia al destruir al pecador que no se arrepiente, pero no es su voluntad original. ¿Cuál era su voluntad original? Que el pecador se arrepintiera. Por eso envió al Mesías a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo y a todos los que lo habitan. Este es un pasaje muy importante. Mira de nuevo. Dice, Veihi Nahem aoja Ra'á leameja. Sé consolado con respecto a la acción que piensas tomar en contra de tu voluntad original para tu pueblo, y que tu voluntad original se mantenga o se renueve. Y luego dice, mira el verso 13, recuerda a Abraham, a Isaac y a Israel. Ahora, ¿por qué eran conocidos los patriarcas? Por dos cosas, por la fe y las promesas. Escribe esto si no lo has hecho aún. Llevo tiempo sin decirlo, pero lo compartí bastante en el pasado. Existe una conexión entre los patriarcas, la fe y las promesas. Fue debido a su interés en las promesas de Dios. Las promesas de Dios están relacionadas con la voluntad de Dios. Ellos estaban interesados en las promesas de Dios
y por lo tanto actuaron con fe, creyendo que Dios efectivamente cumpliría esas promesas. Ellos tenían fe, así que dice, recuerda, y recordar es una palabra de pacto. Recuerda tus promesas de pacto para con Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, a quienes les juraste que en ti, ¿qué significa eso? La respuesta se halla en Génesis, capítulo 12, versículo 3. Veidifejul dajá, serán benditas en ti. Así que es un término de bendición. A quienes les juraste en ti y les hablaste diciendo, yo haré que, yo multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he dicho, o como les he dicho, la daré a tu descendencia, y ellos la tomarán por heredad para siempre. Ese es su propósito y es a través del consuelo. ¿Y quién es el que traerá el consuelo en relación a todo este plan divino? En última instancia, es el Mesías. Y la obra del Mesías se lleva a cabo por su Espíritu, a quien la Biblia llama también el Consolador. Dios está dándonos aquí una promesa, afirmando que cumplirá su propósito de pacto. Le daré a tu descendencia, y ellos la heredarán para siempre. Recuerda que ese término para siempre es un término de reino. Verso 14. Y el Señor fue consolado por la proclamación de Moisés, por lo que dijo correctamente que el Consolador vendría, el Mesías. Y fue consolado el Señor con respecto al mal que dijo que le haría al pueblo. Gracias a ese consuelo, no les causó ese mal. Verso 15. Y se volvió y descendió, este es Moisés, se volvió y descendió de la montaña con las 2 tablas del testimonio en su mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Bien, esto habla de un milagro, porque hay ciertas letras que si las escribes por ambos lados, romperían la tabla. No era posible hacerlo. Es imposible humanamente que las tablas estuvieran escritas por ambos lados, pero Dios lo hizo. Es sobrenatural y nos comunica que los mandamientos están relacionados con lo sobrenatural. Dice que las tablas estaban escritas por ambos lados, y luego dice misei, misei, por ambos lados estaban escritas. Verso 16. Y las tablas eran obra de Dios. Y es enfático. Dice, Veihaluhot maasei Hashem heima. Las tablas eran obra del Señor, ellas eran. Y esa frase final es lo que lo hace enfático. Estaban escritas con la escritura de Dios, que estaban grabadas sobre las tablas. Esta palabra para grabadas está relacionada con la palabra de la que hablamos anteriormente en este pasaje, en el versículo 4, donde dice, y Aarón las tomó de sus manos y lo formó, es decir, formó al becerro fundido con un Het. Eso significa, y debemos tener cuidado porque esto se deletrea Het Resh Tet. Pero en el versículo 16 es Het Resh Tav. Ambas palabras suenan como una T en español, pero hay 2 letras diferentes, el Tet en el versículo 4 y el Tav en el versículo 16. 2 letras diferentes. Pero si lees lo que comenta Rashi para el versículo 16, él dice que en las Escrituras vemos que a veces esta palabra está escrita con un Tet y a veces está escrita con un Tav. Así que en ambos casos estamos hablando del hecho de que Dios cinceló con su dedo. Él grabó en esta piedra como solo Dios pudo hacerlo, y nadie más. Así que vemos lo que Dios intentaba hacer. Y vamos a ver que debido a que los hijos de Israel se desviaron hacia la idolatría, debido a que comieron y bebieron y se levantaron a jugar, eso demuestra
Es una manifestación muy clara, es una revelación detallada del hecho de que los hijos de Israel rechazaron a Dios. Ya vimos eso en Éxodo 19 y 20, cuando la gente no estaba preparada, cuando Moisés les dijo que Dios venía para darles una experiencia milagrosa, donde conocerían su voluntad y no serían capaces de pecar, pero lo rechazaron. Y eso lo vemos una y otra vez, el rechazo. Diré esto para concluir. No seas alguien que rechaza la revelación de Dios. Sea alguien que está comprometido con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios. Alguien que persigue las promesas de Dios. Aprende un sencillo principio. Si de verdad vivo comprometido con las promesas de Dios, estaré haciendo la obra de Dios. Mas cuando echo a un lado las promesas de Dios para seguir las cosas del mundo, ¿qué sucederá? Cuando echo a un lado las promesas de Dios para perseguir las cosas de este mundo, no estaré haciendo la obra de Dios, sino que estaré sirviéndome a mí mismo, y no a Dios, sino a mí mismo. Todo se resume en esta simple realidad. Así que medita, concéntrate en eso, recuérdalo cada día. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Y pregúntate a ti mismo, ¿las estoy persiguiendo? La respuesta podría cambiar tu vida. Cierro con eso hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.